Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, mi buen amigo el doctor Carlos Barramulán. Y mi querido amigo el maestro Gerardo Alvaro Hierro. Hablemos de noticias nacionales. De nacionales. El ex jefe de la PGR, Antonio Lozada Gracia, que recordamos cariñosamente por operativos fallidos en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, uno espantoso en Monterrey, que amaba los Porsches, dicho sea de paso, tiene una colección de 16 Porsche de distintas épocas. Ahorita está bajo sospecha por transferencia de 4,000 millones de pesos de Guillermo Padres en una operación de lavado de dinero. Es desastroso el caso, ya lo atrajo la PGR a nivel nacional y la cacería de Padres sigue a todo lo que da. ¿Cómo no le iban a gustar los Porsches, no? Con 4,000 millones de pesos habría que ver cuánto le tocaba a él. Un Porsche barato te va de unos 10 años atrás, te va como por 600,000 pesos. Nuevo 2 millones. Ahora 16. Prohibitivo. Muy prohibitivo. Prohibitivo. Aumentan vigilancia en Sinaloa por el repunte de violencia. Solo en 48 horas hubo 12 muertos. Hubo 4 conatos en tiroteos. Y yo creo que se fue a la nota roja nacional esta semana. Recordemos que estuvo involucrada la Marina, aunque llegaron ya al último minuto. Y hubo una ejecución como tal de grupos policiales. Subieron los videos y no sé qué tanto rollo. Muy complicado este asunto porque no para. Pero claro, la escalada de violencia es insospechada. Parece que este sexenio va a ser el más violento. O sea, yo pensaba que era el de Calderón, pero no, parece que se va a desplazar este sexenio. Y bueno, esta semana también se reúne, o más bien se propone la reunión del primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, con Enrique Peña Nieto, en el que afirma que si el TLC o el Telecán deja de operar para Estados Unidos y México, Canadá está más que dispuesto a mantener su condición bilateral con México, con el Estado mexicano. Que no estaría mal, estaría bastante bien porque el tratado tiene muchos apartados y evidentemente puede generar mejores relaciones, inclusive de tránsito de personas, entonces estaría perfecto esto. Las visas de trabajo. Sería como un sentido de soberanía también de Canadá frente a Estados Unidos, decirle, bueno, o sea, sí, tú Trump puedes hacer lo que quieras, pero el Canadá es un país soberano. Esta semana ocurrió entre Canadá y Estados Unidos que esta fue sonadísima. Una mujer canadiense iba a pasar el fin de semana con sus hijos en Virginia. Entonces cruza de Canadá hacia Virginia, es un estrecho como de 45-50 kilómetros. Y ellos no tienen ningún muro de nada. Pues esta mujer traía su pasaporte, el pasaporte de sus hijos, lo muestra en la aduana y la detienen. Porque es una mujer que traía una chalina tipo árabe cubriéndole la cabeza, la detienen, la sacan, la checan por todos lados. ¿Anglosajona? No. Tenía más el corte árabe y curiosamente sí era árabe. Le abren el teléfono y le dicen tu clave de teléfono, tu clave de Facebook, tu clave de Twitter y tu clave de Instagram y tu clave de todas tus redes sociales. La mujer da el teléfono para que lo hagan y en algunas de sus fotos aparece una foto de una mezquita. Entonces la primera pregunta fue, ¿y quién es tu imán? ¿Y cuántas veces vas a la mezquita a la semana? ¿Y con quién te relacionas? ¿Y dónde estás haciendo oración? ¿Y cuál es tu sentir sobre Estados Unidos? Después de que respondió a todas sus preguntas, la subieron en su coche con sus niños, les quitaron los pasaportes y los mandaron de vuelta a su país, sin devolverle su teléfono, dicho sea de paso. Se volvió un escándalo para la comunidad musulmana en Estados Unidos porque dicen, si ya se suspendió la prohibición de Trump, porque ¿bajo qué pantalones lo haces así? Y aquí viene la parte divertida, la semana pasada lo estábamos comentando. La enmienda número 5 de los Estados Unidos permite que nadie sea acusado, detenido ni molestado en su persona o propiedades, sino mediante mandato judicial. Esa regla queda exceptuada por la enmienda número 22 cuando se refiere a asuntos de seguridad nacional. Y curiosamente, la única parte viva del Acta Patriota de 2001 de George Walker Bush fue la parte del acta que se refiere a la inmigración en puestos de migración. Los puestos de migración tienen autoridad discrecional para decidir quién entra y quién no en el momento, in situ. Si ellos en ese momento no les interesa dejar que alguien entre, lo pueden patear de vuelta a su propio país y a la goma. Increíble. Se las dejamos para la reflexión.
Hay una empresa japonesa que le dice no a México por culpa de Trump. Sí. La empresa se llama Votalpin. Y se queda, y bueno, ya no se queda, se retractan de una inversión de 90 mil millones de pesos. Y quizás están temiendo porque alguna vez, también en época de Bush, pero de Bush papá, hubo un veto hacia los automóviles de lujo japoneses de entrada a Estados Unidos. Entonces, inclusive fue tan trascendente que el primer ministro de Japón vino a hablar a Estados Unidos para tratar de distender el asunto, ¿no? Los estaban acusando de dumping en aquella época. Efectivamente, con los Acura famosos. De hecho, Acura abrió más o menos por esa época. Estás hablando de... Que es un segmento caro, ¿no? Carísimo. Es un segmento casi caro. el doble del precio. Y obviamente con todos los refinamientos, ¿no? Pero Acura abrió en México por esa época, es principios de los años 90. ¿Es Honda Acura? ¿Pertenece a Honda? Sí, nada más que Honda como tal es los otros más utilitarios, más de batalla. Acura es una fábrica. Es un segmento. No solo segmento. Submarca. Es una submarca. Submarca. Sí manufacturan con Honda, pero es distinto el tratamiento, distinto las máquinas, distinto todo, es distinto. Pero Acura nunca había abierto en un país latinoamericano y el primer país Está interesante. Fue Acura. Algo me llegó por ahí que abrió Tesla. Sí. Tesla México. Sí. Tesla es una empresa que se dedica a hacer autos eléctricos en San Bernardino, California, y en San Francisco, aunque también tiene una fábrica en San Diego. Es el auto ecológico, según esto, el auto eléctrico más eficiente que hay en el mundo. Es un auto que se parece a un Camry de 4 puertas, un Toyota Camry de 4 puertas, un poco más refinado, más bonito. Y lo que tiene es que tiene una autonomía de 500 kilómetros con un tanque lleno de baterías, valga la expresión. Estos vehículos se cargan en 6 horas, y en 6 horas con tu pared de socket tienes 500 kilómetros de autonomía. Tienen baja necesidad de mantenimiento, y lo que sí es muy caro. Un Tesla te llega a costar entre 2 millones, 2 millones 500. Lo irónico, y nada más como mencionarlo, es que se supone que reduces la huella de carbón que está dejando una persona al consumir un auto. Sí lo creo, pero esto no se puede popularizar. Pero lo irónico es que eso no es cierto, porque casi el 80% de todos los combustibles que generan la energía eléctrica es de quemar combustibles fósiles, como el carbón o como las plantas de diésel o como etcétera. Y si ese es el caso, entonces realmente al consumir energía eléctrica estás consumiendo incluso, o estás quemando incluso más combustibles fósiles que los que estarías quemando si estuvieras usando un auto con un catalizador adecuado, bien diseñado, que es el caso de los motores L4 o de 4 cilindros modernos, que queman 85 partículas por ¿La carga del kilo. vehículo es común y corriente en una casa? ¿Sí? En una casa el electroconvertidor, es una pieza sototota, se instala en tu garaje donde quiera que lo tengas y conectas ese al coche. Y el auto se provee a sí mismo a través de corriente alterna de toda la energía que va a necesitar. Son baterías de altísima eficiencia que se basan en baterías individuales de 24,000 miliamperios. Entonces es una constelación de baterías. Y siendo tantas baterías individuales, el auto está diseñado para que si llega a fallar una batería, siga funcionando, incluso siguen a fallar 50 baterías. Porque todo el piso del auto son baterías. Lo inestable y lo peligroso es que el auto funciona también con baterías que llegan a ser combustibles que si se calientan o se sobrecalientan pueden llegar a explotar. Complicado. O sea, todo tiene sus Ahora, errores, no es una tecnología perfecta. No es nada desdeñable 500 kilómetros, pero es un decir. Es un auto como para ciudad. O sea, sacarlo a otro lado es como para quedarse sin intervención. Sí, claro. Pues, juégatela. O sea, tendrías que estar descansando en las noches, cargarlo, no sé, complicado. Y 6 horas. Sí. Estás hablando de 6 horas de tenerte a cargar el auto. Por eso es que los híbridos siguen siendo la tecnología hasta este momento más lógica. Reiteramos, si realmente nuestra intención sería ser totalmente autosuficientes en términos de combustibles, el etanol hecho a base de caña que está haciendo Brasil sigue siendo la mejor opción por mucho de combustibles autosustentables o renovables para el mundo. Es la mejor, eficiente la más eficiente en quemado.
Eficiente quemado, fácil de producir. Una sola familia puede producir 50 kilos, 50 litros de combustible con algo así como 12 metros cuadrados de caña. Que dices, bueno, es mucha caña, pone que sí, pero en un momento dado, si varias familias que tienen terrenos ociosos están produciendo caña y esos a su vez están produciendo el etanol y ese etanol está siendo procesado mínimamente, porque nada más tiene que quitarle una filtrada y quedó. Y eso lo programas en un motor común y corriente. La programación es muy sencilla, es a través de la consola. Hackeas tu propio coche y el coche adopta los parámetros para quemar ese combustible nuevo. Interesante. Y se acabó. Me agrada. Habría que ver, ¿es estable? Súper estable. ¿No es volátil? No tan volátil como la gasolina. O sea, menos que la gasolina. Porque la gasolina como tal, esto es lo chistoso. Si tú tiras un cerillo a la gasolina, como lo has visto en películas, la gasolina no se quema por el hecho de hacer contacto lo líquido con el flow flamable. La gasolina se quema desde antes de que el cerillo toque el piso, porque los vapores son igualmente combustibles. En el caso del etanol, no. El etanol, lo que es combustible es el líquido, y lo hace más estable que la gasolina. Sí, interesante, ojalá. 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 El trato de Videgaray en Washington, el proceso, seguramente habrás leído esta nota, el proceso afirma que Videgaray estuvo presente para redactar el discurso. Claro. El discurso de Trump sobre el muro, y que por eso el discurso del muro quedó más adelgazado y menos, entre comillas, menos agresivo de lo que él negó todo. Él dice que no, que son noticias truculentas, ¿cómo le llamó? Falsas, noticias falsas. Y aquí lo curioso es que Videgaray, se presume, estuvo viéndose con líderes de empresas, líderes de industrias, que en un momento dado podían quitar o mantener sus inversiones en México, y que una de las cosas que se pedían era aumentar la tasa de interés. Yo creo que más allá de todas las aristas que tiene, lo que se percibe es debilidad del gobierno mexicano para poder negociar. O sea, no está de tú a tú, y como no está de tú a tú, evidentemente pasan todos estos tipos de cosas. Y yo sí creo que hayan cosas que no nos vamos a enterar, que se manejaron. Por ejemplo, esto de que de repente dice Videgaray, ya no se va a hablar del muro. La pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué se volvió discrecional algo que fue tan abierto, tan público? Bueno, y que nos pegaba tan hondo, ¿no? Claro, o sea, no entiendo, como diciendo, no, ya pasó un segundo plano. No ha pasado un segundo plano. Sí, esta semana apareció Donald Trump, dice, si ustedes creían que yo estaba bromeando con lo del muro, no estoy bromeando. Se está diseñando. Sí, se está diseñando, y sí se va a hacer. Es muy preocupante. Bueno, inaugura Enrique Peña Nieto la base aérea militar de Zapopan. Qué hijo de puta, ¿no? Se está diseñando. Maldito desgraciado. Se lleva una comida conmemorativa otra vez para las Fuerzas Armadas. Sí. Y aquí volvemos a este tema de por qué el gobierno mexicano tiene tal acercamiento con las fuerzas militares. Creo que la psicosis del gobierno mexicano, desde la época de Ernesto Zedillo, que alguna vez lo hemos comentado, yo veía mucho durante esos años de Zedillo de 98, bueno, entre 96, 98 y hasta el 2000, se veía presencia militar en prácticamente todas las carreteras del país. Fue un momento como de jugar ajedrez y de decirle al Ejecutivo, aquí estamos. Los presupuestos del Ejército, de la Marina y de la Armada de México aumentaron dramáticamente, y se dejó de molestar a los militares durante 8 o 9 años. Y yo creo que ahora también han aumentado, ¿no? Dramáticamente. Y a la par que están aumentando, les están aumentando las facultades constitucionales. Entonces el ejército ya de por sí tenía muchas facultades para pocos resultados, y ahora tiene... Y desea tener más. O sea, Cienfuegos ha pedido que se amplíe el marco jurídico precisamente de actuación del ejército. Y se ha hecho de una forma opaca, porque realmente nadie sabe hasta dónde se pretende ampliar las funciones del ejército y las facultades del ejército. Entonces sí es interesante, porque son 4 bases, si alguien lleva cuenta, son 4 bases de centenares de miles de millones de pesos que se están abriendo en 4 puntos estratégicos. Estás en Tamaulipas, Veracruz, entre Tamaulipas y Veracruz, en Jalisco, en Sinaloa, en Estado de México, bases enormes que no eran necesarias para controlar un triángulo que es un triángulo donde hay un comercio ilícito y un trato ilícito de sustancias, personas, etc. Entonces habrá que ver. Banixo, o el Banco de México, subió 50 puntos la tasa de interés, es un poquito más del 6.5%.
para frenar, por supuesto, la caída del peso, y el peso en consecuencia ganó terreno. El peso llegó a cotizarse hace 2 semanas apenas, hasta en 22,80 centavos, y ahorita baja a 20,67. Disminuyó. Que fue la ganancia récord que tuvo. Sin embargo, a nivel económico se calcula que México va a tener solo para este año un 4% de inflación, mientras que en crecimiento tendrá entre el 2.8 y el 2.6. No va a superar la inflación. Entonces vamos a tener una pérdida real del poder adquisitivo, mientras que pues los salarios se van a quedar prácticamente igual. Sí, estancados. ¿Qué vemos? Estamos viendo que en la economía mexicana ahorita las cosas están estancadas, por lo menos durante estos 2 primeros meses, lo que va de febrero y lo que fue enero, y está estancado porque simple y sencillamente el mexicano, en términos reales y sin disfrazarlo como lo que es, el mexicano tiene miedo. El mexicano está ahorrando sus pesitos, está ahorrando su dinero y no está gastando. Es una economía deprimida y esto produce un estancamiento, claro, a nivel país. Si no hay consumo no se activa ninguna cadena. Exactamente. Entonces, problemático. Bueno, cerramos este capítulo entonces de Notas Nacionales. ¿Con qué musiquita? Con Fito Páez, que poca gente sabe esto, pero Fito Páez era tanguero. Fito Páez era... ¿Y qué le pasó? Bueno, Fito ya tuvo después muchos debrayes y muchos cambios. Y facetas. Muchas facetas. Recordarás estos años en los que surge Fito Páez, surge como una alternativa tipo Calamaro. Yo creo que sí, ¿no? Como Calamaro. Como muy el estilo Calamaro, pero Fito se va convirtiendo más en un artista pop. Y esta fue probablemente la canción más exitosa que tuvo en el 94, la canción que se llama Circo Beat, que lo catapulta a la fama internacional. Poquito después empieza una asociación, por así decirlo, con Joaquín Sabina. Ya. Un disco muy bueno que se llama Sabina e Páez, y el Sabina e Páez empieza a ser muy grande en 95, y por desgracia se pelean estos dos por motivos que nunca se han revelado, cancelan gira, cancelan todo, y el disco quedó como un anecdotario, y Fito Páez le bajó a la soberbia, le bajó a todo lo más, y se volvió director de cine. Qué bueno. Pero era un chico tanguero de la Rambla, finalmente un chico bailarín, que la pega, la sigue pegando y sigue cambiando de facetas. Ahorita Fito Páez está escribiendo libros. Irónicamente hay 2 de Fito Páez que son de análisis político. ¿Cuántos años tiene? Fito debe ser como de 54, 55, no es muy grande. Pero escritor, poeta, dramaturgo, ya se metió de director de cine, de tanguero, bailando ahí por monedas, en Ramblas. Y tiene otro defecto, es argentino, ¿no? Y tiene el defecto de ser argentino. Entonces, Fito Páez, Circo Beat, volvemos.